La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos 35 y 36 de Números. Números capítulo 35. Ciudades para los descendientes de Leví. Cuando el pueblo estaba en la llanura de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Dios le ordenó a Moisés: diles a las tribus de Israel que de todas las ciudades que hay en su territorio deben darles a los descendientes de Leví algunas ciudades, junto con los terrenos que están alrededor de ellas. Así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos que darán a los descendientes de Leví serán cuadrados y medirán 900 metros por cada lado, y se ubicarán alrededor de las ciudades 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Leví 48 ciudades, cada una con campo de pastoreo que les corresponde. 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Ahí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio debe dar a cada tribu, harás lo siguiente. La tribu que tenga más territorio dará más ciudades. Las tribus que tengan menos territorios darán menos ciudades. Las ciudades de refugio. Además, Dios le dijo a Moisés: esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán 6 ciudades para proteger a quien hayan matado a otro por accidente. 3 de esas ciudades estarán del otro lado del río Jordán y 3 en la región de Canaán. Cuando una persona mate a otra persona por accidente, tanto el israelita como el extranjero, inmigrante o residente temporal podrá escapar o ponerse a salvo en alguna de esas ciudades. Así que el que mata se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengar o matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigarás con la muerte a los culpables con los siguientes delitos: al que mate a otro con un objeto de hierro, al que mata a otro con una piedra, al que mate a otro con un palo. El familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Al que por odio tire al suelo al otro y lo mate. Al que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto. Al que por odio mate a otro a golpes, el familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos: al que tire a otro al suelo sin querer, lo mate. Al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto. Al que por accidente golpee a otro con una piedra y lo mate, sobre todo si no había enemistad entre ellos, ni había razón para hacerle daño. Procedimientos legales. Esto es lo que deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quienes sin querer hayan matado a otro, y no dejará que lo maten el pariente más cercano al muerto. Por eso, el pueblo llevará al que mató al otro a la ciudad de refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie podrá hacerle daño.
pero no deberá salir de esa ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de los sacerdotes podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra el pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera sea el lugar donde vivan. Deberán ser castigados con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar su multa para salir y regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes y no soporto estar en un lugar donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Números capítulo 36. Terreno para las mujeres. Un día, los jefes del grupo familiar de Galaad, que pertenecen a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de la tribu de Israel y le dijeron: Dios te ordenó que repartirás territorios a los israelitas por sorteo. Los terrenos de nuestro familiar Zelofhad tú lo diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu. ¿Por qué entonces los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu pasarán a ser de la tribu de los hombres con quien ellas se casen? Nosotros perderemos parte de nuestro territorio que tú nos diste. Así que cuando llegue el año de la liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos y nuestras tribus perderán parte del territorio que los tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debían hacer. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Zelofhad pueden elegir al hombre con quien quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea una de las familias de su propia tribu. Eso mismo deberán hacer en todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre que sea de su misma tribu, y de esa manera los terrenos de una tribu no pasarán a propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces Malá, Tirsá, Oglá, Milcá y Noá, que eran hijas de Zelofhad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios le dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y enfrente de la ciudad de Jericó. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.